Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos con el análisis de esta minifigura no oficial de bloques de construcción de Thor. Minifigura que está inspirada en el aspecto o en el traje que utiliza Thor en la primera película de Avengers. Y aunque claramente se trata de una minifigura que tiene todo el estilo de Lego, en realidad no tiene el mismo diseño de Lego, casi el mismo, pero hay pequeñas diferencias sutiles que de alguna manera la distinguen y le dan un poco más de, no un poco más, sino le dan su propia personalidad. Digamos, vamos a realizar al final una pequeña comparativa. Aquí está el diseño de Lego, que también se trata de un bootleg, pero bueno, como es costumbre, vamos a desarmar la figura para ver cuáles son los elementos. Va a ser un análisis muy rápido. En realidad no tenemos piezas específicas y tampoco tenemos un diseño bastante intrincado en las piezas. Aún así me parece que las pequeñas diferencias que tiene respecto al diseño oficial pues tienen su importancia y hacen que la figura de alguna manera resalte por sí misma. Comenzamos el análisis, como ya es costumbre, por la base. Tenemos una placa de 4x3, puntos de inserción en la parte central. Nos va a servir para insertar la figura y que de esta manera pues no tenga problemas ni de equilibrio y tampoco de exhibición. Bueno, en cuestión de la exhibición no es que fuera a tener algún problema, pero personalmente saben ustedes que prefiero que las figuras tengan una base. Me parece que pues, son estéticamente un poco más atractivas al momento de exhibirlas. Respecto a los accesorios, vamos a comenzar por el martillo. Tenemos el mismo martillo que el primer diseño de martillo que utilizó Lego para las figuras de Thor. Sin embargo, aquí la diferencia es que sí se trata de una sola pieza, pero la tenemos en un color azul translúcido. Quiero pensar que aquí el fabricante de esta pequeña figura pues eligió este color para de alguna manera emular los rayos que llegan a cubrir el martillo. Recordemos, Thor es dios del rayo, dios del trueno también, que no es lo mismo. Pero bueno, a fin de cuentas los canaliza a través del martillo y de esta manera o con esta coloración pues le da el símil a que está el Mjolnir cargado de energía. Vamos a tener también una capa, aquí tenemos una capa plástica, no es una capa de tela, y me agrada que tenemos una coloración un poco más brillante en la parte trasera o en la parte externa, como lo quieran ver. Y también es ligeramente distinta en la parte superior, puesto que podemos ver hay una pequeña apertura entre las dos partes. No están perfectamente juntas, inclusive teniendo la capa separada de la minifigura. Espero explicarme correctamente. Y el hecho de que la capa esté brillando, pues hace que resalte un poco más, aunque tampoco es que sea la más importante de las diferencias, puesto que esta parte está pensada, a fin de cuentas la podemos acomodar como queramos, pero esta parte, quiero asumir, está pensada para exhibirse en la parte trasera de la figura. Aún así, me agrada que tengamos una capa de este estilo, puesto que de esta manera tiene mejor caída sobre los hombros de la minifigura, aunque también hay que resaltar que en el diseño del personaje, tanto el del MCU como en los cómics, la capa de Thor en realidad no cae sobre sí cae sobre los hombros, pero no cae sobre los laterales, no cae sobre los brazos, directamente cae sobre su espalda. Pero bueno, una pequeña diferencia en la minifigura que también comparte con la versión oficial de Lego. Para el cabello tenemos una pieza de cabello un poco largo, apenas estoy moviendo la cámara, apenas arriba del hombro, que ya ha utilizado Lego por algunos años. Lo tenemos completamente amarillo, es un amarillo un poco menos intenso, un poco más pálido que el de la primera figura que analicé aquí en el canal, pero vamos, de cualquier manera se ve bien, aunque sí es un poco distinta la tonalidad a lo que solemos ver habitualmente, tanto en piezas oficiales como en bootlegs. Pero bueno, este simplemente es una diferencia respecto al color, tampoco es que sea un defecto ni nada por el estilo. En realidad, respecto al control de calidad, me agrada bastante la pieza, no le encontré pues en realidad defectos que demeriten la figura, ni mucho menos, y eso que la impresión es un poco particular. Para la cabeza vamos a tener solamente una impresión de rostro, no vamos a tener dos como es habitual, y es ligeramente distinta a la copia del rostro, un tanto más enojado, furioso, rabioso, como si estuviese en batalla, que tuvimos en la primera figura. Me parece que es un buen diseño, me agrada que tengamos color piel un poco más oscuro. Para los pómulos está perfectamente bien alineado. Me gusta el diseño de las cejas y de la barba, aunque lo que
de manera personal, lo que yo hubiese elegido para el color hubiese sido color amarillo. Vamos, la barba de Thor también es rubia, pero a diferencia de la primera figura, pues los dientes aquí sí son blancos y no son metálicos. Se ve bien, pero sí contrasta un poco con la cabellera, bueno, con la pieza del cabello, una vez que nosotros se la colocamos, pero al menos respecto a la alineación, respecto al diseño y respecto a la calidad, me parece que está bien. La paleta de colores, una pequeña libertad artística ahí que se tomó el fabricante, pero vamos, al final me parece que la minifigura cumple con su función. Podemos ver que para la aplicación de las impresiones de pigmento es un poco gruesa la capa de pintura que tiene, y en el caso del torso va a ser lo mismo. Se percibe un poco más gruesa de lo que estamos acostumbrados en la mayoría de figuras bootleg y bueno, en todas las figuras oficiales. Aún así se ve bien, inclusive si paso el dedo por encima no se levanta la pintura ni mucho menos. Y me parece que eso es importante porque a fin de cuentas esto, vamos, yo lo colecciono, ustedes lo saben, pero un niño, los más pequeños, pues lo quieren para jugar, para darle un uso un poco más rudo, y puede ser malo si se empieza a despintar, pero por fortuna no es el caso de esta minifigura. Respecto al torso, aquí es donde vamos a ver algunas diferencias con la figura original. Respecto a la paleta de colores no hay diferencias en realidad, y de hecho respecto al estilo de Lego no vamos a tener impresiones en los laterales, y en esta figura en particular tampoco vamos a tener ninguna impresión en la espalda. No me parece que sea algo malo per se, puesto que la espalda está cubierta por la capa, pero bueno, a diferencia de las figuras oficiales, aquí no tenemos ninguna impresión en la espalda. Los brazos los tenemos en color gris, pieza pélvica, torso, piernas las tenemos en azul. Las manos son las clásicas manos de pinza, pero para el torso, además de que tenemos esta impresión en una suerte de bajorrelieve, sí tenemos algunas diferencias respecto al diseño original. Vamos a comenzar rápidamente por la paleta de colores. Me gusta que tengamos un gris bastante oscuro para las secciones. No me atrevo a llamarle placas, me parece que es un diseño más intrincado como para reducirlo simplemente a una armadura de placas, pero bueno, para los segmentos que se encuentran en los laterales, en la parte central y en los laterales, me gusta que tengamos este gris más oscuro, un gris más claro tanto para la parte central del cinturón, que estaría haciendo las veces de la hebilla, y también para para estos pequeños círculos que no sé si en la armadura de Thor específicamente simplemente sean placas o secciones de protección de la propia armadura, sirvan de alguna manera como sujeción, pero vamos, son bastante característicos en el diseño de la armadura de Thor. Tenemos el más claro de las tonalidades de gris y una tonalidad media para la parte central y también para el cinturón sobre el fondo azul. Me parece que contrasta bastante bien, y desde luego líneas rojas en los costados que representan o emulan bastante bien lo que se pudo ver en la primera película de Los Vengadores. Si comparamos nosotros con el diseño de Lego, que sí, esta es una minifigura no oficial, pero el diseño aquí es una copia tal cual del de Lego, la primera diferencia es que pues vamos a tener coloración metálica para los círculos en el diseño de Lego, pero el grosor de las líneas y la paleta de colores es ligeramente distinta, además de que siento, de manera personal, que este bajo relieve le sienta bien a la minifigura, además también de que el sombreado en las partes circulares, que insisto parecen botones, pero dudo mucho que sean una suerte de botones o sujetadores, también el sombreado, es decir, la línea curva en el extremo, que sirve para darle un poco de tridimensionalidad a la impresión, también es ligeramente distinta, y bueno, eso ya la hace una pieza diferente en la colección. Lo único que resta ahora es volver a armar la figura. Vamos a colocar primero la figura en la base, vamos a colocar ahora la capa, voy a dejar hacia atrás o hacia la parte externa la cara más brillante de la misma, colocamos ahora la cabeza. Me hubiese gustado que la figura en general tuviese un poco más de fricción, pero vamos, tampoco es que pierda la posición de manera involuntaria o al estarla manipulando, pero vamos, estoy acostumbrado a que tanto en piezas oficiales como no oficiales pues son un poco más rígidas las propias articulaciones de la figura, pero vamos, al final está bien. En general me parece que es una buena figura, considerando que tenemos aquí un diseño sencillo. Creo que los cambios, aunque sutiles,
la distinguen y le dan su propia personalidad y bueno, luce bien en cualquier colección de minifiguras de este formato, ¿por qué no? Tal vez centrada en Marvel o en el MCU. Y bueno, hasta aquí el análisis de esta minifigura, espero que les haya gustado, ya saben lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Una vez más, si esto les gustó, dejen su like en la parte de abajo, links de apoyo alternativo / económico para este espacio como PayPal y Coffee. Y sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde o noche. Yo soy Dark, esto fue The Dark Reviews y se amanezco vivo. Nos vemos en la próxima.